Hoy en la ciencia de la música. ¿Quieres saber qué hace diferente a la música del ruido? ¿Crees que realmente es posible hacer un minuto de silencio? ¿Sabes por qué los vinilos tienen forma de disco y qué tiene que ver el budismo con el sonido? Descúbrelo en los próximos minutos. Yo soy Andrea y esto es La Ciencia de la Música. Lo que estamos viendo es un grupo de stomp de la Universidad Javeriana, que utiliza objetos cotidianos o su cuerpo para hacer música. O percusión. O ritmos percutivos. Bueno, no. Lo que pasa es que lo que ellos hacen es bien difícil de clasificar. Se le llama stomp, pero ese no es el nombre del género, sino el nombre de un espectáculo teatral del Reino Unido que dio origen a esta técnica. Y a mí esto me parece fascinante. Es muy distinto, sí, al concepto tradicional que tenemos de música, pero ¿no les parece que es muy musical? Seguramente habrá personas que digan, uy, no, pero es que esto es puro ruido. Y no podríamos decirle que no, pero también es música. ¿O no? ¿Qué? Esto no solo es confuso para mí. A través de mi blog me hicieron esta pregunta. Hola Andrea, ¿me puedes explicar cuál es la diferencia entre sonido y música? Esta es una pregunta mucho más difícil de lo que parece. Para empezar, no existe una definición exacta de qué es la música. Y para explicarlo, tenemos que hablar tanto de física como de filosofía. Y como esto se llama la ciencia de la música, empecemos por la física y luego hablamos de cosas más filosóficas. Empecemos por el sonido. Podemos escuchar esta percusión por un fenómeno físico. El sonido es producido por los cuerpos cuando vibran. Veámoslo gráficamente. Cuando un objeto golpea a otro, se genera una vibración. También se generan vibraciones por frotación o por pulsación. La voz humana se genera por la vibración de los pliegues vocales, más conocidos como cuerdas vocales. Estas vibraciones empujan las moléculas del aire a su alrededor y así nacen las ondas de sonido. Estas ondas generan presión por compresión. Las moléculas del aire se van empujando unas a otras y estas se comprimen y luego se expanden sucesivamente. El proceso es similar al movimiento que se genera en este resorte precisamente. La velocidad de las vibraciones nos da la frecuencia. En otras palabras, que sea grave o la fuerza de la onda, o sea, la amplitud, nos da el volumen al que la escuchamos. El sonido no viaja únicamente a través del aire, también puede viajar a través de líquidos y objetos sólidos. ¿Qué? Pero sí, ya sé que todo esto no responde a la pregunta de ¿cuál es la diferencia entre sonido y música? Calma, para responderla debemos alejarnos un momento de la ciencia. Así que, con permiso, yo me piso.
es lo que consideramos música. Pero esto... Digamos que esto también es música. Y si volvemos a nuestra definición científica, sí, ya sé, yo sé que dije que me iba a alejar de la ciencia, pero es que no puedo. Pues también podemos decir que es sonido, porque son ondas que vibran en el aire. La diferencia está en la organización de esos sonidos. Podríamos decir que eso es música, o simplemente sonidos, o mucho peor, podríamos decir que eso es ruido. La música se podría definir como la organización intencional de sonidos en tiempo y altura para producir un efecto placentero o emocional o conceptual o cualquier otro propósito que se nos ocurra. Estos sonidos, unos más largos y otros más cortos, unos más graves y otros más agudos, fueron organizados intencionalmente por Beethoven. Lo importante es la organización y la intención. Por eso esto es ruido. Pero esto puede ser considerado música, porque el grupo organiza sus sonidos, les da una intención y transmiten una emoción. Ojo, no solo los sonidos hacen parte de la música, no señores. También el silencio, desde que ese silencio tenga un orden y una intención. Y me han llegado más preguntas sobre este tema. Hola, Andrea. Alguien me dijo que el silencio no existe. ¿Eso es verdad? Pues, quien te dijo que el silencio no existe tiene un poco de razón. ¿Recuerdan que les dije que el sonido necesita de un medio para propagarse? ¡No! Bueno, no, perdón. Tal vez no lo recuerdan porque no lo dije exactamente así, está bien. Lo que dije fue que el sonido se mueve a través del aire, los líquidos y los objetos sólidos. El aire, que es el medio principal por el que escuchamos, siempre está en movimiento. Por eso, aunque nosotros no hagamos ningún ruido, los objetos alrededor sí están produciendo sonido, como los carros, los ríos, los pájaros o hasta el mismo viento cuando choca con nuestra ropa o nuestro cuerpo. Entonces, si alguien les pide que hagan un minuto de silencio, les están pidiendo algo prácticamente imposible, porque siempre hay algo que suena. Existen lugares insonorizados como estas cámaras anecoicas, que son espacios diseñados para absorber todas las reflexiones de las ondas sonoras y electromagnéticas y que a su vez están aislados del mundo exterior. Pero aún así, si estuviéramos en el centro de uno de estos lugares, no podríamos hacer un silencio absoluto, porque aunque no hagamos ruido con nuestra voz, nuestro organismo genera ruidos. Incluso hasta el latido de su corazón también suena. Pero sí existe un lugar donde no se escucha ningún sonido. En el espacio exterior, el silencio es absoluto, porque como no hay aire, no existe un medio que transporte el sonido. Y aquí es donde debemos hablar de filosofía. Los budistas zen se han hecho una pregunta muy interesante. Si hay un árbol que cae en un bosque y nadie está cerca para escucharlo, ¿hará ruido? De la misma forma podríamos preguntarnos, si hay un silencio absoluto en el espacio y nadie está ahí para escucharlo, ¿es un silencio? La respuesta científica es sí. El fenómeno del silencio existe. Entonces, ¿existe el silencio absoluto? En la práctica, no. Porque aun si estuviéramos en el espacio, tendríamos que usar un traje para poder respirar. Y escucharíamos nuestra propia respiración.
Andrea, mi abuela dice que la música que yo escucho le parece mucho ruido. ¿Por qué no piensa de lo mismo de la que ella escucha? Es probable que a tu abuela no le guste tu música y por eso la considera ruido, pero nadie puede negar que es música también. Entonces, una pieza musical puede ser música y ruido al mismo tiempo para personas diferentes. Es cuestión de gustos. Hoy estamos como muy filosóficos, ¿no? Hola Andrea, ¿tú sabes cómo hacen para grabar música en estos discos? Lo primero que deben saber es que estos discos tienen pequeños caminos por donde viaja la aguja del tocadiscos. Estos caminos se llaman surcos y dentro de ellos están las ondas sonoras en forma física. Les voy a contar una historia que nos ayudará a entenderlo mucho mejor. Emil Berliner nació en Alemania, pero vivió en Estados Unidos, donde trabajó en los laboratorios de Alexander Graham Bell y se interesó mucho por el sonido. Berliner quería encontrar una forma de grabar el sonido para poder reproducirlo después, pero no fue el único interesado en eso. Thomas Alva Edison por esos días inventó un aparato llamado fonógrafo, que grababa el sonido haciendo surcos en unos cilindros de cera y que luego podía reproducir poniendo una aguja en el surco. Pero los cilindros de cera no eran prácticos. Entonces Berliner inventó un disco plano que funcionaba con el mismo principio que los cilindros de Edison y que podía ser producido con mayor facilidad. A este sistema lo llamó gramófono. Edison y Berliner se enfrentaron por la patente. Al final, la batalla de la grabación musical la ganó Berliner con su gramófono. Y aunque grabar sonido o música en un disco de vinilo requiere de grandes prensas y tecnología de punta, reproducir su sonido puede hacerse con materiales comunes. Se los voy a demostrar. Bueno, yo construí este tocadiscos artesanal y quiero mostrarles cómo funciona. Las piezas que nos van a permitir reproducir el sonido grabado en este disco son la aguja y el cono de cartulina. Veamos cómo funciona. Ay, bueno, sí, ya sé que el sonido que produce no es de alta calidad, pero el principio físico y la mecánica son las mismas de los tocadiscos que se conservan en algunas casas. Los surcos grabados en el disco hacen vibrar la aguja y estas vibraciones son amplificadas por el cono que funciona como parlante. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan una idea mucho más clara de las diferencias entre sonido, música y ruido. Y recuerden que la música es pasión, emoción, pero también ciencia. Nos vemos en el próximo capítulo de la ciencia de la música. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.